Vamos a hablar un poco, sobre todo para los que no conocen esta historia o para recordarla, por qué se celebra, se conmemora el 1 de mayo. El 1 de mayo es un día de reafirmación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. Es el eco de los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago fueron obreros que a finales del siglo XIX, 1886 creo, hicieron una gran protesta en un mercado de Estados Unidos, en Chicago, y después de eso fueron encarcelados y sentenciados a muerte. 5 de ellos se negaron a pedir perdón, querían la libertad o la muerte, y encontraron la muerte en la horca, con consignas que hoy, más de 100 años después, parecieran ser privilegios, ¿no? 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para ser felices, para utilizar el tiempo con nuestros amigos, con nuestra familia, con la gente que queremos. Fue 2 años después de estos asesinatos que se produce un evento muy importante de los canillitas franceses, donde cantan por primera vez ese himno que se conoce como la Internacional, que si ahora la gente que está en el control lo pone, lo vamos a escuchar. Me dicen que está sonando. Que fue una canción cuya letra y cuya música fueron escritas por comuneros de París, por obreros, y que es muy hermosa, que se ha utilizado durante muchísimos años en la Argentina también, por distintas tradiciones de lucha sindical y política, socialistas, anarquistas, sindicalistas, comunistas, y que también se utilizó en la Argentina en la etapa previa al peronismo como una forma de marcar la naturaleza internacionalista de la lucha de los trabajadores, que hoy es más importante que nunca recuperar. Los mártires de Chicago hoy nos recuerdan que por los derechos se pelean, los derechos se conquistan y los derechos conquistados se defienden, y si no se defienden, se pierden. En nuestras pampas acá en Argentina, en nuestra América, el movimiento nacional popular, el movimiento latinoamericanista, los trabajadores y trabajadoras tienen más de 500 años de historia de lucha. Ya los pueblos originarios, en el caso, por ejemplo, de los calchaquíes, con Juan Calchaquí a la cabeza, los diaguitas, enfrentaron con rebeliones en una zona que hoy es Tucumán, ¿no?, en la Argentina. Paradójicamente, en una ciudad que se llamaba Londres, se produjeron los levantamientos de lo que después fueron las guerras calchaquíes, donde la protesta fundamentalmente era por el sistema de encomienda, que era un sistema de explotación laboral asimilable con la esclavitud, que enfrentaron los pueblos originarios y también enfrentaron muchos criollos, muchos hombres de fe, como Fray Bartolomé de las Casas, como los jesuitas de las misiones, que crearon un sistema sin propiedad privada, donde la comunidad compartía y se distribuía el tiempo de trabajo y los frutos del trabajo, y que fue una inspiración para el socialismo utópico de San Simón, etc. Son partes de la historia que también hay que recuperar, ¿no? Porque ni las leyendas negras ni las leyendas rosas son siempre del todo ciertas. Los trabajadores argentinos tuvieron también en los gauchos un ejemplo de lucha. Los gauchos y las chinas, como le decían a las mujeres, eran personas, familias que no aceptaban lo que llamaban acá la libreta de conchavo, que era estar sometido a un régimen laboral esclavista de los estancieros, de los grandes terratenientes de la Pampa. Si vos no tenías la libreta de conchavo, es decir, si vos no estabas en una estancia esclavizado por esta gente que a sangre y fuego se quedó con las tierras de los pueblos originarios, con las tierras que hoy podríamos compartir y vivir
pacífica y felizmente todos en este país, tenías dos opciones: la cárcel o ir a pelear contra el indio, ir a matar a tus hermanos, o las guerras fratricidas como la de la Triple Alianza contra el Paraguay, donde un héroe popular, que es el Gauchito Gil, un salto popular, se negó a esa guerra fratricida y peleó contra el poder, y que también está reflejada en nuestro poema nacional, el Martín Fierro, donde se explica la figura del gaucho, que vivía en libertad, que vivía ganándose el pan, trabajando por su cuenta, sin aceptar esta forma de subordinación espantosa que ocurría en esos momentos, que hoy algunos reivindican como una Argentina idílica, ¿no? Como la Argentina maravillosa, que era una potencia. Y efectivamente era un país que tenía un Producto Bruto muy alto en función de las exportaciones, el famoso granero del mundo, pero donde el 90% de su pueblo, en particular sus niños que tenían que trabajar, vivían en la más absoluta indigencia. De la existencia de los gauchos salió el término vago. La ley de vagancia era la que se aplicaba cuando se encontraba alguno de estos rebeldes sin estar afincado en un patrón. Entonces se le aplicaba esa ley para ofrecerles la cárcel o la guerra. Nuestros patriotas revolucionarios de las guerras de la independencia plantearon la abolición de la esclavitud como una perspectiva de una patria libre, de las Provincias Unidas del Sur, donde no hubiera ninguna forma de explotación. Y en la Asamblea del año 16 quedó abolida la esclavitud. Pocos años después, Artigas, de la banda oriental, hoy conocida como República Uruguay, producto de la balcanización de nuestra América, que fomentó principalmente el imperio inglés para dividirnos en muchos estados pequeños que no podamos desarrollar una estrategia continental de desarrollo interno. Artigas, en el estatuto revolucionario que él planteaba, fue un campeón de la reforma agraria. Él hablaba del reparto de tierras de manera equitativa para los campesinos. Fue derrotado, desde luego. Y ya entrando a finales del siglo XIX, como les decía, con el eco de los mártires de Chicago, con las grandes olas migratorias, las comunidades que eran obreros, que eran laburantes, se fueron organizando, hicieron sus mutuales. Aquí tenemos hoy hospitales muy importantes como el Italiano, como el Hospital Alemán, que terminaron por esas paradojas de la historia siendo hospitales de élite, siendo los hospitales de las comunidades de migrantes laburadores que venían con sus ideologías sindicalistas, anarquistas, socialistas, y que fundaron sus primeros sindicatos ahí por 1877, la Sociedad Tipográfica Bonaerense, y que tuvieron entre sus principales reivindicaciones la abolición del trabajo infantil. Pedían que no se obligase a los chicos a trabajar antes de los 11 años. Y se logró a través de una ley presentada por el primer diputado socialista de América Latina, que fue Palacio, un gran legislador preperonista en nuestro país. Y siguiendo los años, siguiendo las luchas, sucedieron en esa Argentina potencia que hoy reivindica el presidente Milei, masacres, ¿no? como la que se conoce por el libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, donde fusilaron a más de 1.500 obreros por negarse a regímenes de servidumbre, de las grandes estancias de la oligarquía argentina. Y 10 años después de lo que sucedió en la Patagonia Rebelde, en la Semana Trágica también, se funda la Confederación General del Trabajo, la CGT, que durante 13 años da una batalla extraordinaria contra el régimen oligárquico de lo que se conoció como la década infame, y crea las condiciones para el surgimiento del movimiento peronista, del justicialismo,
que finalmente consagra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Quisiera que veamos un extracto del día en el que el general Perón redacta o proclama el decálogo de estos derechos que después se incorporarían a la Constitución Nacional de 1949. Interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortalizar la patria. Esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. La siguiente declaración de los derechos del trabajador. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Segundo, derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano. La comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral, paga sus necesidades vitales y sea compensatorio del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Tercero, derecho a la capacitación, el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionarse. El decálogo de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras terminó con Perón preso, ¿no? Lo metieron preso, cuando había anunciado una nueva conquista que era el salario mínimo vital y móvil, que hoy sigue existiendo en la Argentina y está fijado en 202.000 pesos, que no alcanza para cubrir ni la mitad de la canasta de indigencia, es decir, de extrema pobreza de una familia tipo. El general Perón fue encarcelado y los obreros, comenzando por la enorme masa de trabajadores de los frigoríficos de la zona sur, en la Argentina, de la calle Nueva York, ¿no? Cómo esto, Londres, Nueva York, cómo se van dando estas cuestiones de las calles y las rebeliones, se rebelaron contra el encarcelamiento de quien había defendido sus derechos. Y en una multitudinaria movilización lograron la libertad del general Perón y las primeras elecciones limpias y democráticas en más de 15 años, ¿no? Después del golpe que le dieron a Irigoyen en el 30. Y en el 49 se sanciona una constitución donde este decálogo está ampliado y mejorado, que tiene algo particular a lo que me quiero referir hoy, que es el primer artículo. Porque después del golpe del 55, de la llamada Revolución Libertadora, siempre los tiranos utilizaron la libertad como bandera para hacer sus tropelías.
Fue abolida la Constitución del 49, que establecía la función social de la propiedad, por ejemplo, que establecía que los recursos naturales y los bienes estratégicos eran de dominio público inalienable, que establecía derechos para los niños, para los ancianos, para los laburantes, que hoy no están. Pero después de las reformas constitucionales se fueron agregando esos derechos que se habían perdido, pero hay uno que no se agregó, que es el primero, que es el derecho a trabajar. Es decir, la Constitución establece los derechos del trabajo. Pero en la Constitución del 49 decía taxativamente, como escuchamos recién a Juan Domingo Perón enunciar, que quienes no podían encontrar ocupación por sus propios medios, la sociedad debía proveérselas. De esto es de lo que vamos a hablar dentro de un rato, pero antes vamos a intentar, vamos a hacer un esfuerzo para que funcione nuestra tablet, en la que quisiera explicar algo que no se refleja bien en las estadísticas, que no se explica bien, que es cuál es la composición de la sociedad argentina, particularmente de los trabajadores en nuestro país, ¿no? En nuestro país, la población adulta, es decir, la gente que tiene entre 18 y 64 años, son 30 millones de personas. En el sector privado de estas 30 millones de personas, estamos hablando de los adultos, no de los que trabajan o dejan de trabajar, de los adultos. De estos 30 millones de personas en el sector privado trabajan en relación de dependencia únicamente 6.2 millones. Es decir, estos son trabajadores del sector privado que están registrados, tienen convenios colectivos, tienen derechos laborales. Y en el sector privado trabajan en forma no registrada, es decir, en la informalidad, sin derechos laborales, 4.7 millones de personas, de los cuales, tengo que girar la tablet, ahí se ve bien. Bueno, vamos de nuevo. 6.2 millones son los que trabajan con plenos derechos en el sector privado, 4.7 de manera no registrada. A ver. Ahora. Borro y escribo de nuevo. Bueno, estamos probando, che. Háganos el aguante. 6.2 millones. Hablábamos de 4.7 en la informalidad, pero en relación de dependencia tienen patrón. Nosotros calculamos que de estos 4.7 hay 2.4 millones de trabajadores que se desempeñan en unidades económicas sin capacidad contributiva, es decir, en empresitas tan chiquitas que no pueden, donde no está diferenciada la caja de la empresa de la caja personal del dueño. Estamos hablando por ahí de una pequeña pizzería con 3 o 4 empleados. Es decir, en el sector privado y en relación de dependencia hay 10.9 millones de trabajadores y trabajadoras. En el sector público hay 3.5 millones de trabajadores. Bueno, si alguien me quiere ayudar con esto, bárbaro, y si no sigo contando y listo. Bueno, hay 3.5 millones de trabajadores en el sector público. Se supone que están todos registrados. Es una engaña pichanga porque no todos tienen plenos derechos ni tienen lo que se llama la planta permanente. Pero entre los 6.2 millones y los 3.5 tenemos 9.7 trabajadores registrados y con derechos laborales en la Argentina. Vamos a redondear en 10. ¿Qué hace los otros 20 millones de argentinos? Bueno, dijimos que aproximadamente 5 son empleados del sector privado no registrados y tenemos una enorme masa de laburantes que nosotros denominamos economía popular, ¿no? El sector público, el sector privado, el sector popular. 4,5 millones aproximadamente son cuentapropistas de subsistencia. Cartoneros, vendedores ambulantes, agricultores familiares, feriantes, personas que realizan tareas de cuidado. 3 millones que figuran en las estadísticas, y esto es una afrenta a los derechos de las mujeres, 3 millones que figuran como inactivas son lo que antes se llamaba amas de casa. Son
mujeres que se dedican de manera exclusiva, a tiempo completo, a las tareas reproductivas, a las tareas de cuidado. Y figuran 1 millón de desocupados que en general están de manera inestable realizando lo que acá llamamos changa, ¿no? Van rotando de trabajo en trabajo. Es decir, tenemos 8.4 millones de trabajadores que no son empleados ni del sector público ni del sector privado, que trabajan por cuenta propia, pero que trabajan, ¿no? Para completar los 30 millones hay que sumarle la población económicamente inactiva, de la cual 2 millones son estudiantes universitarios, y hay 5 millones de los que no tenemos datos. ¿Para qué hago este pantallazo de la composición de la clase trabajadora argentina? Fundamentalmente para que veamos que solamente de 30 millones de adultos hay 9.7 millones de trabajadores con derechos. Y esto se relaciona con un video que bueno, no lo preparamos, pero se los voy a contar, que lanzó Javier Milei ayer, el Día del Trabajador, que la verdad que como pieza publicitaria a mí me parece extraordinaria. Y en ese video él hace una pregunta retórica, que desde luego es una falacia de disyunción. Y esa pregunta es, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Los que proclaman derechos que no existen o los que queremos sacar a la gente de la miseria? ¿Por qué digo que es una excelente pieza publicitaria? Porque así como tenemos 9.7 trabajadores con derechos, tenemos 13.1 millones de trabajadores sin derechos. Entre los trabajadores de la economía popular y los trabajadores en relación de dependencia que están sin contrato, que no están registrados, y las trabajadoras de cuidados, las llamadas amas de casa, suman 13.1 millones de trabajadores y trabajadoras sin derecho. Y en el video de Javier Milei, todas estas personas que trabajan en la economía de plataforma, que trabajan en el campo, que trabajan en sus casas, figuran. Entonces, cuando él dice, proclaman derechos que no existen, dice la peor de las mentiras, que es una verdad a medias. Efectivamente, por lo menos para 13 millones de trabajadores en la Argentina, los derechos que se proclaman, los derechos que están en la Constitución, los derechos que están en los tratados internacionales, efectivamente no existen. La falacia consiste en pretender que esto es producto de que los otros 9 tengan derechos, que se va a sacar de la miseria al conjunto destruyendo los derechos de la mitad que hoy todavía lo sostiene. Y contra esa falacia tenemos que combatir. Por eso este programa tiene por objeto profundizar en cada uno de estos temas para dar la batalla cultural e intelectual frente a una filosofía deshumanizante, destructiva, donde todo lo que la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, en la Carta Universal de los Derechos Humanos, que habría que volver a leerla, tiene un piso de definiciones comunes, éticas, políticas, suscripta por países capitalistas, por países socialistas, por estados de bienestar, por nuestro Estado justicialista. Eso directamente no es ya algo hipócrita o que no se cumple o ficcional, que es nuestra crítica clásica, ¿no? Desde que nuestra generación empezó a militar, la crítica es, bueno, esto es muy, muy lindo, acá están todas las leyes, acá están todas las protecciones, acá están todos los derechos, pero por lo menos tenemos una sociedad donde la mitad está afuera de esto. No, directamente la justicia social es una aberración. Por eso es una falsa disyunción la que él plantea. Pero es una falsa disyunción que se para sobre una verdad a medias que tenemos que desentrañar. Y esa falsa disyunción tiene entre sus principales víctimas a los trabajadores más pobres, a aquellos trabajadores de la economía popular que pudieron organizarse y a través de la lucha social y la lucha política obtener leyes que los defiendan, como la ley del salario social complementario,
que en los grandes medios de comunicación y lamentablemente muchos dirigentes políticos, esa mayoría silenciosa que se compone de los que trabajan, de los que producen, de los peones rurales durante que se levantan a las 4 de la hubo mañana, del que atiende un negocio. Una ofensiva feroz para mostrar que los planes sociales eran la base de los problemas de la Argentina, para mostrar que lo poquito que recibían los humildes era forma de fomentar la vagancia. Y en ese marco hubo un video que se viralizó y después tuvo cientos de entrevistas radiales, televisivas, hablando del tema, sobre una mujer que decía que cobraba el plan social y que ella estaba muy contenta de hacerlo sin trabajar y ojalá lo pudiera hacer toda la vida. Hoy, esta mujer habló en la radio, en una radio de derecha, donde querían mostrarla como un ejemplo del cambio cultural que había traído Milei a la Argentina. Bueno, esto es lo que decía. Si podemos pasar el audio. Cambiaste, preferiste ahora ponerte a trabajar, digamos. No, yo en realidad siempre trabajé. Lo de la planera fue más que nada creado para un fin político, ¿no? Que era que ganara la libertad Avanza. ¿Cómo que ganara la libertad Avanza? Claro, la planera fue creada o sea, con un fin político. O sea, yo anteriormente jamás cobré un plan social así de estos piqueteros y todo eso. Igual nunca corté una calle, nada. Cobré solo 3 meses y nada más. Pero que vos decís que en realidad militabas para Milei. Sí. ¿Y cómo fue eso? Porque la verdad que yo te vi defendiendo a Alberto en los videitos. Claro, pero porque era obvio que estaba dejando muy mal parado al peronismo. La planera dejó muy mal parado al kirchnerismo, vamos a decir, no peronismo. Bueno, estos son los mecanismos de manipulación que no solamente están vinculados a una campaña electoral, sino a la deshumanización de una parte de nuestro pueblo, a esa pulsión tan espantosa que tenemos los seres humanos, que es agarrárnoslo, nuestras frustraciones con los que están peor que nosotros y admirar tanto a los que están mejor, ¿no? Todo ese mundo de los piqueteros, de los planeros, todo ese mundo que se entiende tan mal y tan poco y del que vamos a tratar de profundizar, todo ese mundo es el mundo de la economía popular organizada. Vamos a ver ahora brevemente un video que explica algo del tema. Una vida digna y estable, por allá, por los 50. Algunos en la ciudad, otros en el campo. No les sobraba nada y muchas injusticias existían, pero tierra, techo y trabajo no se le negaba a nadie. Las cosas, nos guste o no, han cambiado. Aquel modelo de pleno empleo ya no existe. La concentración económica destruye el empleo asalariado, concentra la tierra y convierte las ciudades en lugares excluyentes, donde comprar una vivienda es imposible y alquilar es muy difícil. Las grandes empresas trasladan la mano de obra industrial a países donde los salarios son de esclavitud o incorporan tecnologías que reemplazan el trabajo humano. Debilitaron a los gobiernos que defendían a la gente y lograron concentrar casi toda la riqueza en el 1% de la sociedad, mientras el 99% restante hacemos malabares para vivir con dignidad. La informática, la biotecnología, la robótica, la automatización, hoy no se aplican para mejorar la vida de todos, sino para aumentar las ganancias de unos pocos. Hay que asumir una realidad. Aunque la economía argentina vuelva a crecer, el mercado no va a generar empleos para todos. En la Argentina, 6 millones de trabajadores y trabajadoras quedaron afuera del mercado laboral en los últimos 30 años. Familias enteras que fueron expulsadas del campo por el avance del agronegocio y el monocultivo. ¿Qué hicieron todas estas personas? Se inventaron un laburo en la economía popular. La economía popular es un sistema de trabajo para los excluidos. Un refugio que se construye de abajo para arriba, con todos aquellos que el mercado descarta. Hoy muchos de ellos pudieron organizarse
y tienen mayores niveles de dignidad. La tarea de todos nosotros es dotarlos de derechos para que puedan tener toda la dignidad que se merecen. No te comas el verso de que el problema son los planes. Todos los estudios serios coinciden en que las transferencias monetarias del Estado que reciben los hogares humildes no representan ni siquiera el 25% de sus ingresos totales. Ellos se ganan la vida trabajando y lo hacen en pésimas condiciones. El salario social complementario es un piso de dignidad para estos trabajadores que los movimientos populares conquistaron en la lucha. El reciclado, la agroecología, el cuidado de niños y ancianos, lo artesanal, la pequeña producción textil, la urbanización de villas y asentamientos o el comercio popular no son ideas del pasado, son ideas para el futuro. Los movimientos populares peleamos para que no haya ningún trabajador sin derechos, ningún campesino sin tierra, ninguna familia sin techo. Que no te engañen, no somos el problema, somos parte de la solución. Bueno, amigos, amigas, esto tal vez es la parte más importante de lo que quiero explicar. Tiene su complejidad y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. En el mundo de la economía popular hay por lo menos 10 millones de personas, como les decía. 3 millones son lo que llaman amas de casa, son trabajadoras de cuidado que de manera exclusiva se dedican a todas las tareas reproductivas del hogar, sin remuneración alguna. Me acuerdo que ya Evita decía en La razón de mi vida que todas ellas debían recibir el salario mínimo vital y móvil. Bueno, hoy no lo reciben. 4.4 millones de cuentapropistas pobres, es decir, de personas que trabajan por su cuenta en actividades de subsistencia. 2.7 millones de trabajadores no registrados de unidades económicas sin capacidad contributiva, es decir, que no se van a formalizar. Y 1 millón de lo que las estadísticas llaman desocupados, que no son desocupados, son gente que está buscando laburo y changueando mientras tanto. Solamente el 10% de todas estas personas que están en la exclusión, solamente el 10% cobra algo que ellos llaman plan social y que la ley llama salario social complementario, que es básicamente un complemento a los ingresos que obtienen de su actividad directa y que está establecido en el 50% del salario mínimo vital y móvil y que no representa ni siquiera el 0.5% del presupuesto nacional. Bueno, eso es lo que ellos consideran la raíz de todos los males. Este 10% que recibe el salario social complementario se pudo organizar en movimientos sociales, en organizaciones eclesiales, algunos se pudieron sindicalizar y obtener este complemento de ingresos que les permite apenas juntar entre lo que ganan directamente y la transferencia pública, llegar a un salario mínimo, y el monotributo social que les da acceso a una cobertura de salud y aportes al sistema previsional. Este 1.300.000 trabajadores que se encuadran solamente un 50%, es decir, unos 600.000 en el programa que conocíamos como Potenciar Trabajo, que en la ley se conoce como proyectos productivos comunitarios, es lo que ellos denominan el curro de los movimientos sociales. Bueno, ¿cuál fue el curro de los movimientos sociales? ¿Cuál fue el curro de organizaciones de barrio, de clubes eclesiales? Generar unidades productivas, sean sociocomunitarias, socioproductivas o sociolaborales, que son los 3 nombres que establece el programa. A mí no me gusta mucho el nomenclador, pero que fundamentalmente permitían que las tareas por cuenta propia se organicen de manera comunitaria. A mí hoy me toca cumplir un rol en la política electoral, soy presidente de un partido político, no formo más parte de las conducciones de los movimientos sociales, pero los mejores años, los más productivos de mi militancia, y creo que la mejor militancia está en las organizaciones sociales de base, y que la solución a los problemas de nuestro país y la solución a los problemas de la humanidad va a salir de los más pobres, de los descartados que se inventaron su propio trabajo y que lograron conquistar derechos como estos que hoy han sido destruidos por el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo funcionaba
Este programa, que se llamó Proyectos Productivos Comunitarios, que se llamó Potenciar Trabajo, funcionaba a través de la cogestión, que es un concepto que tenemos que recuperar. La cogestión implicaba la creación de alrededor de 400 unidades de gestión, que eran cooperativas, asociaciones civiles, que podían ser de comunitarias, eclesiales, barriales, deportivas, de gobiernos locales, de municipios, que presentaban un plan de trabajo anual para que grupos de 50, 100, 30, 80 personas desarrollaran distintas tareas que iban desde el reciclado social hasta el cuidado de niños y niñas, con una carga horaria máxima de 20 horas semanales, porque si era la mitad del salario mínimo, era la mitad de la carga horaria, que la verdad que era mucha, porque el salario mínimo estaba muy desactualizado. Bueno, ahora ni que hablar, está en su nivel más bajo desde el año 83, que fue cuando volvió la democracia a la Argentina. Y el trabajo que se realizaba y que se sigue realizando a pesar de la destrucción del programa es francamente maravilloso. Es alguna de las imágenes que vimos en este video, y es la voluntad de un pueblo que quiere, a pesar de todas las exclusiones, a pesar de todos los obstáculos, quiere ganarse el pan laburando y quiere hacerle un bien a su comunidad. Es cierto que cuando hay un mecanismo de cogestión, cuando aparece la fragilidad humana, aparecen las desviaciones, aparecen las corrupciones, aparecen los abusos, y por eso desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular se impulsó, se solicitó que el Estado construya una Carta Básica de Derechos y Obligaciones para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que se sancionó el lunes 11 de julio del año 2022, que establecía derechos que voy a mencionar porque son derechos por los que tenemos que luchar. Los derechos de los trabajadores de la economía popular eran recibir un salario social complementario equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil. Este es un derecho que asiste a 10 millones de argentinos, no solamente a 1.3. Es decir, no hay demasiados planes sociales. Hay demasiados pocos salarios social complementario, que es lo que corresponde. A contar con un seguro de accidentes personales y de sepelio a cargo del Estado. A percibir una prestación dineraria como incentivo para la incorporación del empleo formal, es decir, que si algún empleador del sector privado quisiera, bajo convenio colectivo, tomar a nuestros compañeros de la economía popular, podría hacerlo y el salario social complementario se le transferiría como subsidio. A conservar la permanencia en el programa durante 12 meses para el caso del ingreso al mercado social. Acceder a un régimen tributario simplificado para tener aportes al sistema previsional. Y había una serie de derechos más, ¿no? Entre las obligaciones eran realizar un máximo de 60 horas mensuales en tareas de cuidado y servicios comunitarios, en reciclado y servicios ambientales, en construcción, infraestructura social, mejoramiento barrial y habitacional, en la agricultura familiar y en la producción de alimentos, en la producción de indumentaria y otras manufacturas, en el comercio popular, en actividades de formación o terminalidad educativa que eran sustitutivas de las actividades. Es decir, era un programa extraordinariamente positivo, extraordinariamente progresivo, profundamente arraigado al concepto de justicia social y esa idea de que todos tenemos derecho a un trabajo digno y remunerado. Pero también en esta carta planteaba las exigencias a las unidades de gestión y los derechos que tenían los trabajadores a denunciar los abusos. Establecía claramente que cualquier exigencia de dinero como aporte o cuota estaba prohibida, que se prohibía taxativamente exigirle a los trabajadores participar en actividades políticas, religiosas, otra naturaleza distintas a las laborales o educativas que establecía el programa, y mecanismos de denuncia que fueron los propios movimientos sociales, la propia Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la que los impulsó y gracias a los cuales se detectaron un montón de casos de fraude, que los discursos de odio, que el planteo destructivo, que los planteos que atentan contra los derechos utilizaron para estigmatizar a los que habíamos construido esos mismos mecanismos de defensa frente a los abusos que existen como existen en todos lados. Las unidades de gestión que eran estas cooperativas, estos municipios, hoy ya no existen más.
el gobierno decretó su abolición y junto a su abolición dejó sin protección legal a 1.300.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Junto a esto pretendió también con la ley, esta ley de bases y fundamentos para la libertad de los argentinos, pomposamente llamada, sacarles su derecho a la cobertura de salud y a los aportes jubilatorios. Y nuestro compañero Itaí Hackman, me estoy adelantando un poquito, pero bueno, vamos a ver si podemos pasar el video, no sé chicos, de lo que pasó en el debate, porque me parece importante ponerlo en esta parte. Bueno, y Nati Saracho, que es cartonera, junto a otros diputados de Unión por la Patria, en una discusión política que perdimos por la colaboración de la oposición que no se opone, al menos el monotributo social, por ahora, logramos sostenerlo. Si está el video, por favor, les pido que lo pasen. Frutilla del postre, el monotributo social. Más de 600.000 trabajadores en la Argentina del cuentapropismo más pobre. Los sectores más precarizados que trabajan en las peores condiciones, de peores ingresos. En un contexto de recesión, de caída de los salarios, de los ingresos, ¿se meten con esa gente? Estamos hablando de 600.000 personas que si le sumamos su grupo familiar con sus adherentes, casi 1.200.000 personas que van a ser empujadas a la informalidad laboral. Porque ¿saben qué? ¿Ustedes piensan que alguien que gana 200 lucas por mes, 250.000 pesos por mes, puede pasar de pagar 3.000 pesos por mes a 26.000 pesos por mes de monotributo? ¿Para qué se meten con esa gente? Yo digo, además de bajar la mirada mientras les digo esto, sería bueno que reflexionen si realmente quieren meterle la mano en los bolsillos a los más pobres de toda pobreza de la Argentina, si se sienten satisfechos con eso. Presidente, nosotros no queremos ser una colonia, no queremos volver a la Argentina del desempleo masivo. Quienes hablan de 20 años de decadencia, lo que revelan es que lo que quieren es volver a la Argentina de hace 20 años. La Argentina de hace 20 años, donde 1 de cada 4 argentinos no tenía laburo, con índices de pobreza y de indigencia mucho más altos incluso a los que tenemos hoy, que nos escandalizan. Esa Argentina que voló por los aires, por las mismas políticas económicas que ahora nos quieren volver